Buenos días, queridos contertulios. Estamos en una nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a tratar hoy el Evangelio de San Marcos en el domingo 23 del tiempo ordinario. Hoy nos toca una perícopa muy conocida, la curación del sordomudo, y que, por supuesto, la leemos aisladamente, pero que en el Evangelio tiene todo un contexto. Viene atrás del milagro para la mujer sirofenicia, que realiza en Tiro, territorio pagano, y esos dos milagros vienen a su vez atrás de la discusión que Jesús tiene con los judíos sobre lo puro y lo impuro, y en donde se abre, como les señalé la semana pasada, un nuevo concepto de pureza, una nueva perspectiva, la perspectiva de la pureza vista desde Dios, de un Dios que se acerca al hombre. Bueno, no voy a hablar muy específicamente del milagro del sordomudo, sino que en realidad me voy a detener en aspectos que pueden parecer colaterales, pueden parecer periféricos, pero que vamos a ver que tienen mucha importancia para comprender incluso el milagro del sordomudo. Vamos a empezar un poco atrás, ¿no? Durante muchos siglos se consideró que el Evangelio era una especie de dictado, ¿no? Pedro que le contaba a Marcos y Marcos tomaba nota, o Mateo, como había sido apóstol, entonces conocía los hechos de primera mano, Juan lo mismo, Lucas lo conoció a través de María y de Pablo, ¿no? Pero tenía esa idea que no es real, Después de mucho estudiar los evangelios, se ha llegado a una imagen mucho más correcta. Seguimos estudiándolos, por supuesto, pero la imagen que tenemos hoy es mucho más correcta del proceso de composición. Por lo pronto hay una generación entre la actuación de Jesús y los suyos y sus discípulos y los relatos que dan cuenta de todo eso. Hay una generación. Esto acaba, podríamos decir, en el 30, con la muerte y la resurrección, y esto empieza recién en el 60 y pico, en el medio está Pablo. No hay un vínculo del todo inmediato, ninguno de los cuatro evangelistas fueron apóstoles, ninguno. Y no solo no fueron apóstoles, sino que no son necesariamente discípulos directos de los apóstoles. ¿Qué narran ellos? Narran las tradiciones que se recogen en las comunidades. Si yo soy un seguidor de Jesús, ¿qué hago? Cuento cosas sobre Jesús. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿recuerdan el milagro de la curación del sordo? Ah, sí, cuando le tocó la boca con la saliva y dijo, Éfata, sí, muy bien. ¿Recuerdan lo de la sirofenicia? Sí, recuerdo que una vez fue a Tiro y seguramente ustedes conocen uno por uno todos los milagros de Jesús. Así yo les digo, ¿el milagro del sordomudo es en territorio pagano o es en territorio de Galilea? Seguro que muchos dudarían. ¿Por qué? Porque retenemos la pequeña historia, la unidad, pero es difícil retener los contextos cuando no tienen importancia. Así se transmitieron las historias de Jesús, como pequeñas unidades, grajeas en un frasco de medicamentos, ¿sí? Grajeas de historias de Jesús. Bien, ustedes me dirán, este sillón va a ser un poco largo. No va a ser largo, pero ahora vamos a llegar al punto. Y entonces, ¿por qué nosotros sabemos que el milagro del sordomudo viene después de la sirofenicia y la sirofenicia viene después de la discusión sobre lo puro y lo impuro? Bueno, en realidad nadie sabe qué viene primero y qué viene después. La tradición contó grajeas. La tarea de organizar ese material es la composición de los evangelios. Eso es lo que han hecho los evangelistas. A eso se llama la tarea de la redacción, la composición. Ellos han compuesto una plausible vida de Jesús a partir de los fragmentos de tradición. Por eso es tan importante prestar atención a las uniones entre las perícopas, porque no son casuales, las han puesto adrede los evangelios. Y a través de esas uniones nos quieren decir algo. Y nosotros nos solemos pasar de largo. ¿Por qué? Porque claro,
Nos importa la curación del sordomudo, pero no nos importa que aquí dice que para curar al sordomudo salió, dejó el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. ¿Y eso, todo eso tiene importancia o no tiene importancia? Bueno, en realidad sí la tiene, y mucha. ¿Pero por qué lo pasamos por alto? Por dos motivos. Uno, porque lo consideramos algo de unión, es nada más que para cambiar de escenario, pero no. A través de eso el Evangelio ha dado sentido. Precisamente esa ha sido la tarea de San Marcos, juntar dos perícopas que no tenían nada que ver entre sí. Y a través de esa unión decirnos algo. Tratemos de pensar qué nos quiso decir. Y en segundo lugar, lo dejamos de lado porque en realidad si nosotros vamos a un mapa, cosa que hacemos ahora mismo, aparece el mapa de Palestina en tiempos de Jesús. Fíjense dónde está Tiro. Fíjense dónde está la Decápolis. Fíjense dónde está el lago de Galilea, que San Marcos llama Mar de Galilea. Pero que en realidad no es un mar, es un lago. Bueno, y fíjense dónde está Galilea. ¿Está? ¿Ya se han fijado en todo eso? Bueno, ahora cambio el mapa y les muestro con una línea roja lo que dice San Marcos en el versículo 31. Dice que dejó el territorio de Tiro. Fue a Sidón, fíjense, Sidón ni siquiera entra en este mapa, lo tuve que marcar con un puntito negro y discúlpenme, en realidad queda más al norte. Fue a Sidón y de allí fue atravesando la Decápolis al mar de Galilea. ¿Qué es eso? Yo voy de Río de Janeiro a Buenos Aires pasando por Nicaragua. O voy de Madrid a Valencia pasando por Galicia. Es un poco disparatado lo que está diciendo. Bueno, esa es la segunda razón por la cual en la lectura fundamentalista de los evangelios, en la lectura tradicional, en donde se toma el evangelio como una mera biografía de Jesús, estos versículos quedan como arrinconados, porque parecen no tener sentido. De hecho, parece que realmente Marcos desconociera por completo la geografía del territorio del que está hablando. ¿Verdad? Si yo quiero decir que de Tiro fue al lago de Genesaret, está bien, aceptemos que Marcos lo llame Mar de Galilea, pero si yo digo que de Tiro fue al lago de Genesaret, difícilmente pudo atravesar la Decápolis y sobre todo no tendría el más mínimo sentido subir hasta Sidón. Bien, no dejemos de lado eso. A ver, si yo les digo, Jesús estuvo 40 días ayunando en el desierto. Lo dicen Mateo y lo dice Lucas. Y ahora les digo, bueno, en realidad el 40 es una cifra redonda que es simbólica. Nos hace pensar en los 40 días de caminata de Elías, nos hace pensar en los 40 días de ayuno de Moisés antes de recibir la ley, nos hace pensar en los 40 años de Israel en el desierto. Bien, ninguno de ustedes se sorprende, les parece normal. De hecho, si yo les dijera, bueno, en realidad Jesús pudo haber estado 50 días o 30, lo del 40 es una cifra, un redondeo simbólico. Ustedes lo aceptarían sin ningún tipo de problema. Ahora, leemos esto, y si yo les digo que esto es tan simbólico como los 40 días, ya es más difícil de aceptar. Nos parece como imposible que el narrador esté usando la geografía como símbolo. Pero eso es lo que hace. Y eso es lo que hacen los 4 evangelios, no solo San Marcos. En realidad, los 4 evangelios, los conceptos geográficos, están al servicio de la narración. Y están usados con la misma flexibilidad con que está usada la temporalidad. Cuando San Lucas nos dice que Jesús realizó un viaje a Jerusalén, lo usa simbólicamente. Lo más probable es que Jesús, como buen judío, fuera cada año a Jerusalén. Pero San Lucas hace un viaje a Jerusalén. San Juan nos cuenta 3. Los otros nos interesan demasiado por el tema del... Por supuesto, Jesús muere en Jerusalén, pero no nos interesan por la cuestión del viaje en sí. Fíjense, la geografía está usada en los evangelios tan simbólicamente como el tiempo. Así como hablamos de una historia de la salvación en donde los acontecimientos históricos no se cuentan por su valor histórico, sino por su relevancia para la salvación de los hombres, y por lo tanto el narrador puede manejarlos un poco fluidamente,
así también podemos hablar de una geografía de la salvación. Los evangelios son una historia de la salvación y una geografía de la salvación. Ahora sí, vamos en concreto. Miren de nuevo el mapa y pensemos, ¿por qué será que hace ese recorrido tan extraño y tan absurdo? ¿Lo hace Jesús? Bueno, en realidad no es que San Marcos pretenda que Jesús hizo ese recorrido. Es artificial, es una ubicación artificial del acontecimiento. Pero a través de eso nos muestra cómo ese nuevo concepto en donde Dios ya no mira la pureza por la pertenencia del hombre a tal grupo, ya no mide, en realidad Dios nunca lo midió así, pero ya no acepta que sus creyentes, que sus hombres midan la salvación por la pertenencia al pueblo de Israel, por la pertenencia a tal grupo, por la pertenencia a tal coto cerrado, sino que Jesús nos muestra un Dios que se ha abierto a una humanidad doliente y que lo único que le interesa es esa pureza que brota del corazón, no la que se obtiene desde afuera hacia adentro, sino la que sale de adentro hacia afuera. Eso que elaboramos en la pericopa anterior, ahora lo pone por obra, yendo todo por territorio pagano. Todo por territorio pagano. No toca el territorio de Israel. De Tiro va a Sidón, más pagano todavía. Y de Sidón va a la Decápolis, pagana. Y aunque no nos dice dónde se localiza el milagro del sordomudo, da a entender que esto ocurre en territorio pagano, igual que el milagro de la Sirofenicia. En el caso de la Sirofenicia, el milagro original está localizado, en cambio, en el caso del sordomudo no está localizado, pero nos deja entender que forma parte de este excursus pagano que realiza Jesús. También llama al lago de Genesaret Mar de Galilea. Eso es una denominación del todo incorrecta, no solo para ahora, también para su época. El lago de Genesaret no es un mar, es un lago. Y además en la época sabían perfectamente que eso era un lago. Es verdad que en el idioma hebreo antiguo no hay una gran diferencia entre las palabras, no tienen precisión. Una masa de agua es un mar, es un lago, pero eso en el hebreo antiguo. Para la época de San Marcos sí que se tienen palabras para denominar a un mar de una manera, a un lago de otra. Y de hecho ustedes pueden probar, pueden ver que cuando San Lucas retoma los mismos conceptos de Marcos, donde Marcos dice mar, San Lucas pone lago, porque sabe perfectamente que es un lago. San Marcos también lo sabe. Pero nuevamente, la geografía está aquí al servicio de un símbolo. El mar en la Biblia es siempre el símbolo de las fuerzas más irreductibles frente a Dios, las fuerzas del mal más irreductibles. En el mar habitan los monstruos marinos, en el mar, tenemos varios episodios del Evangelio que ocurren en relación al mar, precisamente para mostrar que Jesús domina hasta las últimas fuerzas hostiles de la naturaleza. Bueno, ahí tienen la razón de por qué San Marcos insiste en este concepto un poquito absurdo del mar de Galilea. Porque para San Marcos todo lo que hace Jesús ocurre rodeando este mar, es decir, rodeando el último territorio del mal, aquello que es caótico y aquello a lo que verdaderamente Jesús vino a enfrentarse. Y dentro de lo que vino a enfrentarse se enfrentó con este sordomudo. Y es muy lindo leer esta pericopa porque cuando empieza nos parece un taumaturgo más. Si ustedes leen historias de taumaturgos no bíblicas, historias de taumaturgos paganos, muy usuales en el mundo helenístico, historias de rabinos taumaturgos, van a ver que más o menos se parecen. Es decir, esto de tocarlo con la saliva, el suspiro, esto de recibir el espíritu y donarlo, incluso es preceptivo en algunos tratados de taumaturgia, digamos que el taumaturgo tiene que inspirar profundamente y expirar profundamente. Y
el uso de palabras mágicas, otro elemento que aparece mucho en la taumaturgia, en este caso sobre todo pagana, el uso de palabras mágicas, palabras que en general no tienen sentido, son fórmulas mágicas, son fórmulas de la cual solo el taumaturgo tiene posesión. Por eso conocer una palabra o un nombre poderoso ayuda a adquirir ese poder taumatúrgico. Bueno, entonces, cuando empezamos a leer nos enfrentamos con eso. Y decimos, ¿esto qué es? Esto es un mago. Jesús es el mago. Bueno, se presenta de esa manera. Y sin embargo, de a poco vamos viendo cómo el relato depura ese contacto de Jesús con el entorno cultural de su momento, lo depura y lo convierte en un encuentro personal de Jesús con el mal, con el que está, con el hombre doliente, con el que está bajo el mal, y apartándolo de la gente a solas, y mirando al cielo, y le dijo, Éfata, es decir, ábrete. Fíjense, 3 elementos que de alguna manera podríamos decir que desmitologizan o le quitan esa aura de mago que tiene todo en la actuación de Jesús. Se la quitan. Jesús mira al cielo, su poder viene directo de Dios. Jesús no pretende ser Él el poder, sino ser el canal ese con el cual Dios se comunica con el hombre doliente. Jesús trata personalmente a este hombre y sobre todo la palabra que dice no es mágica, tiene sentido. No es una palabra de poder. Él es el que transmite ese poder. Por eso es muy lindo al final, ¿no? Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Él. Todo lo ha hecho bien. No es la palabra que usa, no es el tocar con la saliva, no es la situación mágica la que lo cura. Es el encuentro del poder de Dios, del Dios que desciende al dolor del hombre y lo toca. Y al tocarlo, lo abre. Es muy lindo además la paradoja esta, ¿no? Cura a un sordomudo y lo primero que le dice es que no hable, ¿no? Lo primero que un mudo que no podía hablar va a hacer es hablar. Bueno, eso es muy propio de San Marcos, esto del silencio mesiánico. Pero también ahí hay sentido, ¿no? Es decir, la idea de que el hablar al que Jesús lo convoca es un hablar mucho más alto, es mucho más importante y más profundo que el meramente contar cosas asombrosas que le han ocurrido, ¿no? Mucho más que eso. Entonces, a cada uno que hace un milagro le pide reserva, que espere, porque de lo que va a haber que hablar es de aquello de lo que nadie va a querer hablar, que es de la muerte de Jesús. Pero de eso es de lo que vale la pena hablar. Y lo demás es anécdota. Lo demás es asombroso, todo lo ha hecho bien, pero no deja de ser anécdota. Bueno, entonces, por todos lados esta perícopa nos muestra la novedad de Jesús. Nos la muestra en un Jesús que sale del encierro de este cerco judío en el cual él nace, rompe y se va hacia los hombres, hacia los seres humanos dolientes, sean judíos, sean paganos, sean galileos o sean samaritanos, lo que sea, a donde hay un hombre doliente, allí va Jesús. Y el contacto con ese hombre doliente es personal, llevándolo aparte. Y el contacto con ese hombre doliente no es desde una posición de superioridad, yo tengo la palabra que te va a salvar. No, yo te doy ese espíritu que recibo del cielo. Mirando al cielo, lo tocó y dijo, Éfata, ábrete. Bueno, muy bien, no echemos en saco roto la segunda lectura, Santiago, no le podemos dedicar tiempo en este sillón a analizar estas lecturas de Santiago que estamos haciendo, que son preciosas, pero no echemos en saco roto, sobre todo 2000 años después seguimos haciendo la misma acepción de personas que denuncia ya Santiago, ¿no? Me refiero a nuestras iglesias y esta cosa de considerar la iglesia como un lugar de lucimiento, ¿no? O cartelitos de reservados, que está bien para una ocasión, pero acostumbrarse a que la iglesia tenga asientos reservados o que los de adelante son de tal nivel y los de atrás de menos nivel, eso es para el cine, no para la iglesia.
iglesia. Pero 2000 años después seguimos, porque el corazón del hombre es duro. Además, cada generación vuelve a nacer y vuelve a tener que martillar ese corazón para ablandarlo, ¿no? Así que viene bien meditar lo muy directo que nos dice Santiago y que no requiere demasiada hermenéutica, es ir y hacerlo. Bueno, nos vemos la semana que viene con un relato que nos va a llevar también lo suyo. Hasta el domingo próximo.